Buenas, estamos en el capítulo 9 de nuestras terapias. Hoy está Quique, porque el resto del equipo lo tenemos. Carlos anda navegando, está de vacaciones. Y Fer está en una presentación de Lexus. Y Pablo está recogiendo algún coche eléctrico por ahí. Así que quedamos Quique y yo aquí al cabo de la nave. Y Quique os va a os va a hablar de un coche. El que no le gustan los SUV, pues va a hablar de un SUV que le ha gustado, ¿verdad, Quique? Pues sí, pero es un sub un poco especial, no es un sub al uso. Es ni más ni menos que el Ford Puma ST. Un vehículo bueno, sí, a ver, objetivamente es un sub, pero yo creo que más que un sub es un deportivo. No sé. O sea, que este Yo sí que tengo es un claro- subdeportivo de verdad. Sí, es un deportivo de verdad. Eh, Empiezo diciendo que a mí me gustan, o sea, los coches que más disfruto del mercado son los coches pequeños y potentes, que tienen suspensión deportiva, que tienen reacciones ágiles y, y este Ford Puma, pues así ha sido, lo he disfrutado mucho, me ha encantado que sea alto. Apenas se nota cuando vas por curvas. A ver, se nota un poquito, pero luego lo explicaré, pero en condiciones muy concretas. Pero en el resto de las circunstancias se comporta pues muy parecido al Ford Fiesta ST, que es una referencia entre los pequeños deportivos. ¿Y tú qué te comprarías? ¿Un Fiesta o el Puma? A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo el Fiesta, cuando lo probamos, yo no lo conduje bien. Entonces, pues no lo sé. Pero este Puma es bastante más funcional que el Fiesta. Tiene más maletero, el acceso al interior es más cómodo, pues porque los asientos están más altos. No sé, es más práctico. También es un poquito más grande, con lo cual, pues entra peor en según qué sitios. Pero no sé cuál de los dos me compraría. ¿Y de pasta? ¿Qué diferencia hay? Pues unos 4.000 euros si no recuerdo mal. El Pues motor es el mismo, el chasis es parecido. El Puma tiene más distancia entre ejes, tiene unas vías más anchas, es más alto, obviamente, y pesa bastante más. Pesa, no me acuerdo, 150 kilos más o algo de eso. ¿Y de precio cómo va la cosa? ¿Qué diferencia hay entre los dos? Pues el Puma es más caro. Es unos 4.000 euros más caro. Pero también es más coche. Es más grande, es más alto, tiene más maletero. Es decir, es otra categoría. No es como un Fiesta más alto únicamente. Es más coche. Entonces, O pues sea que no sé cuál me compraría, pero fuera uno o fuera otro, me parecen coches brutales para divertirse al volante. Es que yo creo que Ford lleva muchos años que ha dado en la tecla y hace chasis que se disfrutan muchísimo, pero no hace falta irse a un Puma ST, a un Fiesta ST o a las versiones deportivas de tu gama. Casi cualquier Ford tiene una puesta a punto que te permite viajar bien, cómodo, perfecto, y además que cuando llegan las curvas y te quieres divertir, te puedes divertir. Y te diviertes con un Ford Focus 1.0 y te diviertes obviamente mucho más con el Puma ST. Es decir, a nivel de chasis, yo creo que Ford es una de las marcas normales que mejor pone a punto sus coches. Para mí si yo tuviera que comprarme un coche, tendría a Ford siempre presente por este motivo. Porque a mí me gustan los coches que vayan bien, que pisen bien, que transmitan y que a la vez sirvan para el resto de las cosas y los Ford pues cumplen esos requisitos. me estaba acordando que mi primera sesión de fotos en kilómetro fue con nada menos que un 4K Sport. Ajá. ¿No te acuerdas tú de ese coche? Sí, yo me acuerdo de ese coche que también iba genial. No andaba mucho, pero iba genial. Era feo para mi gusto, muchísimo, pero tenía su gracia, tenía su gracia. Ah, qué cochecillo. Vamos, Sí, esto fue en el año 2004 o algo así, me parece. pero es que yo no sé si llevaste algún Forca normal, pero es que también iban estupendamente. A ver, andaban menos y se sujetaban menos porque tenían menos rueda, pero también te divertías con ellos un montón.
Bueno, eso somos mayores y recordamos los coches de antes mejor, porque cada vez que hablamos de nuestros Fiat Uno, Fiat Tipo y cosas de esas, siempre decimos que son mejor que los de ahora. No, pero en este caso, respecto a los coches de aquella época, respecto a los utilitarios de aquella época, el K iba realmente bien. Y al igual que iba realmente bien el primer Focus, etcétera. Para su época, claro. A lo mejor hoy en día, pues no. Y no sé. Y bueno, y volviendo un poco al tema del Puma ST, antes he dicho que se notaba un poquito la altura que tiene respecto a un Fiesta. Y mira, en el circuito, por ejemplo, en algunos cambios de apoyo bruscos, aparte de que la rueda trasera interior se levantaba apreciablemente, algo que también ocurría en el Fiesta, pero en el Puma a veces se producían unos rebotes laterales que yo creo que en el Fiesta no ocurrían. Entonces, en esos momentos tan concretos sí que yo creo que se nota el centro de gravedad que está un poquito sobrelevado. Pero bueno, Bueno, únicamente en ese momento tan concreto. para la gente que nos está escuchando, el circuitillo es un circuito muy ratonero. Quiero decir que no hay carreteras realmente con unas curvas así de cerradas prácticamente. No, los rebotes se notaban especialmente en el slalom, porque al final el coche apoyaba mucho, sobreviraba un poquito también y rebotaba. Y también en la esquiva. Ya veréis que estamos preparando el vídeo, pero ya veréis que como que en el segundo movimiento brusco del volante, la suspensión hace así un par de veces y bueno, no es deseable, pero tampoco me parece que fuera un problema. Y, y por cierto, aunque estamos preparando el vídeo de la esquiva, pero hemos de adelantar que la velocidad de entrada ha sido alta. Lo ha hecho bien, efectivamente. Lo ha hecho muy bien, muy preciso, salvo por esos movimientos de la suspensión. Y se nota que es un vehículo muy ágil, porque apenas suspira, responde muy bien a las indicaciones del volante. No sé, es muy preciso. Y de hecho es un coche que se conduce tanto con el volante como con el acelerador, porque quiero decir que redondea la trayectoria. Eso Cuando ya, levantas... ya casi no queda, ¿eh? Mira que antes había más coches con los que podías ir jugando con ahuecar el acelerador para colocarlo en las curvitas y tal, y esto ahora ya casi no existe. Están desaparecidos. Mira, yo creo que el coche, el 207 RC, no, el 206 RC, ese coche, en cuanto levantabas un poquito el pie del acelerador, redondeaba la curva. O sea, era increíble. Pues este más o menos es algo parecido. Quizá no tanto, pero le anda cerca. Y es que además no hace falta levantar el pie muy bruscamente en curva para que el coche redondee, sino que a veces, incluso sin apenas ahuecar, notas como la trasera empieza a girar y dices, ostras, ¿qué pasa? Parece que las ruedas traseras son direccionales. No sé. En definitiva, ¿Qué te ha que este... gustado? ¿Perdón? ¿Qué te ha gustado? En definitiva, ¿qué te ha gustado? En definitiva, un coche muy divertido, muy eficaz. Y también hay que decir que, a ver, cuando se va realmente deprisa, aprovechando la potencia, el coche se mueve con rapidez, con un poquito de brusquedad, hay que estar vivo al volante porque se mueve eso, a veces con un poquito de violencia. No es el típico coche progresivo, suave, sino que cuando vas buscándolo y tal, a veces, ojo, que se mueve muy rápido. Y bueno, no he hablado del motor, tiene 200 caballos y obviamente corre menos que el Fiesta porque pesa más, pero aún así muy rápido, permite ir muy deprisa. Además tiene un efecto claramente turbo, tú pisas a bajo régimen, empiezas a subir las revoluciones y cuando llega a 2400 o 2500 notas una patada, notas un empuje mucho más fuerte que se mantiene hasta por encima de 6000. Un motor de 3 cilindros pero que no parece un motor de 3 cilindros. Parece que es de cuatro, o sea, no te lo planteas. Cuando lo conduces, no escuchas nada ni oyes nada que digas, o esto tiene 3 cilindros. No, no tiene, o sea, por eso no hay que tener ningún miedo porque no suena raro, no suena a motorcillo y tampoco vibra. ¿Suena bien o suena normal?
Suena bien, mira, tiene varios modos de conducción. Cuando activas el modo Sport, en el escape hay una válvula, o sea, la salida de escape, hay dos salidas de escape. Pues una de ellas tiene una válvula que cuando pulsas el botón Sport se abre. Y entonces el sonido es más contundente. Suena bien, a ver, no suena mucho, pero sí es evidente que llevas un vehículo gordo, digámoslo así. Suena bien. Ujú. Y bueno, ¿y qué más tiene el Ford Puma ST? Bueno, pues tiene cambio de marchas manual y tracción delantera. Tracciona muy bien, aunque la unidad que yo he probado tenía el diferencial autoblocante opcional. Y nada, y tú a la salida de las curvas puedes dar gas a fondo y el coche la verdad es que sale como un rayo, al menos con el asfalto en buen estado. Si está Ya. con agua, pues no lo sé porque no lo he conducido bien sobre agua, pero vamos, que tracciona muy bien. Aunque claro, el efecto del diferencial autoblocante es que das gas a fondo en las curvas y si las ruedas delanteras no pisan igual, si una tiene más adherencia que la otra, que es lo normal, o que puede suceder, notas que el volante se mueve un poco, hace fuerza de un lado hacia otro y entonces eso produce que a lo mejor la trayectoria de salida de las curvas no sea todo lo perfecta que tú deseas. Es decir, hay que asumir que eso, tú das gas y autoblocante se pone a trabajar y bueno, hay que sujetar el volante porque se mueve un poquito de un lado para otro. Pues nada. Pero vamos, en definitiva, un coche hecho para ser eficaz y muy divertido y estupendo. Vale, pues esta semana ya podemos hablar de lo que no pudimos hablar las anteriores, que estamos manteniendo un poco el suspense, que ha sido el vídeo de la esquiva del Citroën Xantia. Ujú. Bueno, y cuéntanos tus impresiones de conducir ese coche en la esquiva. Bueno, vamos a poner primero un poco el tema de situación. Si los que nos estáis escuchando ahora seguramente veis los vídeos de esquiva y desde hace muchísimos meses siempre hay comentarios con que el Santi Activa lo hizo mejor y pasó a 85 kilómetros por hora. Y hemos contestado muchas veces diciendo que esa prueba era distinta a la nuestra, que esa se hizo hace muchos años, lo hizo una revista sueca que utiliza un método, nosotros seguimos un ensayo que hay con norma ISO que está establecido así y lo seguimos a rajatabla y son dos pruebas distintas. Entonces, dijimos, oye, ¿y por qué no intentamos conseguir un Santi Activa? Y vemos que a ver qué pasa, qué diferencia hay con nuestra prueba y la de ellos. Y a través de un amigo común conseguimos contactar con varios propietarios de Santia Activa, del Club Santia, del Club Santia. Y bueno, unos tíos súper majos nos empezaron a ofrecer varias unidades con distintos motores, incluso llevaban varios neumáticos. Y como bien sabes, pues bueno, quedamos un día al final, conseguimos cuadrarlo todo y se vinieron al circuito con sus coches a hacer la esquiva. Trajeron dos unidades. Bueno, en los comentarios del vídeo la gente ha dicho de todo, que si estaban más mantenidos, que si no sé qué. A veces hablamos sin tener ni puta idea de las cosas, como ha sido el caso. Los coches, pues bueno, obviamente tenían sus kilómetros, pero estaban bien cuidados. Mecánicamente los tenían, vamos, que daba gusto verlo la parte de la suspensión porque les habían cambiado y arreglado y ajustado todo. Concretamente uno de ellos, creo que el día anterior estuvo en el taller poniendo las especificaciones exactas de las esferas de la suspensión. O sea, que el coche en ese sentido estaba estupendamente. Y bueno, llegó el momento de hacer la esquiva con uno de ellos, que como sois unos cobardes me tocó empezar a mí, no sabíamos qué iba a pasar. Y el primer coche lo metimos con unas ruedas que tenía para circular por carretera, que eran unas Primacy, pues llevaba Primacy 4 y Primacy 3, las cuatro delante y las Primacy 3 traseras. Ante la duda, pues no hicimos lo de siempre, no entramos a 77 kilómetros por hora la primera pasada, empecé despacito a 60, empecé por los 62 o algo así, y bueno, y el coche es una velocidad tan lenta que el coche pasó. Pero la siguiente que ya subí la velocidad, no me acuerdo cuánto fue, pues serían 5 o 6 kilómetros por hora más. El eje trasero ya se notaba que quería ir por un lado distinto al que yo quería.
Y la siguiente pasada, la tercera, pues ya fue el desmadre, como se ha visto en el vídeo, perdió adherencia de atrás, contravolante, lo que tiene un coche cuando pierde adherencia y no tiene control de estabilidad, pues toca sujetar el volante y si hay suerte, y si no, pues te vas fuera y fin de la historia. Eso fue un experimento con las ruedas esas que llevaba, que no eran las mejores ruedas. Esta gente había traído sus sueños, habían traído también un juego de Pilot Sport 4, no, Pilot Sport 3, eran 3, 4, no me acuerdo. 4S. 4S, que son unas ruedas buenas, que dan muy buen resultado. En todos los coches que hemos probado dan buen resultado. Y con esas ruedas montadas en la otra unidad que teníamos de Santia, pues la verdad es que no tenía nada que ver, el coche iba mucho más sujeto. Pero de ahí a conseguir igualar los 65 km por hora, teniendo en cuenta que nosotros creo que no habíamos pasado de 83 con ningún coche, pues hombre, nos parecía muy optimista. Por muy bien que fuese el Santia, sospechábamos que no iba a ser posible. Y efectivamente. No, yo creo al final la velocidad máxima fueron 73 km por hora. Que si hubiésemos estado ahí toda la mañana fundiéndole las ruedas a esta pobre gente y machacando el coche, pues a lo mejor habíamos conseguido pasarlo, yo qué sé, a 74, 75, 76. Si hubiésemos estado muy inspirados y con suerte, como mucho. Pero vamos, ni de casualidad podríamos habernos acercado ni a 80 ni a 85, por supuesto. Claro. ¿Y las sensaciones de conducción de una carrocería que no balancea cómo son? Bueno, es extraño porque se junta la sensación de que no balancea la carrocería con el tacto de la dirección, que no tiene nada que ver con la de un coche actual, diferente, sin más. Tampoco pudimos conducir mucho coche. Quiero decir, antes de hacer la primera esquiva, me hice unos metros por el circuito por cogerle un poco el tacto a la dirección, al cambio y a los pedales y poco más. Pero muy distinto y sobre todo lo que ha quedado en evidencia, aparte por un lado, pues que no ha conseguido esos 85 km por hora porque son pruebas distintas, que, joder, los neumáticos influyen mucho en la seguridad de un coche y que el control de estabilidad ha supuesto un avance bestial en lo que es la seguridad cuando viajamos. Hemos tenido, con los coches que probamos habitualmente, hemos tenido muy buenos, malos y alguna cosa súper rara que han fallado y tal. Pero bueno, no te quedas la situación, bueno, te puede asustar más o menos, pero al final el coche acaba parándose en la pista, si no te guías mucho. Pero con el Santiago, si no lo haces bien, bueno, acabas o fuera en la cuneta, o dando vuelta, haciendo la croquetilla, o cualquier otra cosa. Está Así claro. Yo creo que esperamos que la gente, más allá de quedarse con que el Santiago al final ha pasado o no ha pasado a aquella velocidad, que seamos conscientes de la importancia de llevar las ruedas buenas a ser posible y en buen estado, y de lo que supone un coche con SP frente a uno que no tiene esa ayuda. yo creo además que si alguien está en la tesitura de comprarse un coche antiguo y puede elegirlo con SP, yo creo que la decisión está clara, que lo compre con SP porque aporta un plus de seguridad que no se consigue sin él. Pero vamos, lo tengo clarísimo. Bueno, lo decimos en el vídeo, no hay nadie que sea capaz de frenar las ruedas de forma independiente, salvo el SP, que sí que es capaz de hacerlo. Claro, Entonces efectivamente. puedes tener muy buenas manos. A lo mejor Fernando Alonso no se da una piña en la situación en muchas situaciones, no lo sé. Pero vamos, que no es infalible, el SP tampoco, por supuesto, pero que te hace cosas que no es capaz de hacer un ser humano. Está claro. Sí, sí, yo lo tengo clarísimo. Y bueno, y como Pues nos hemos quedado con ganas de más coches antiguos, tú también has hecho algo, ¿no? Por ahí. yo, mira, sí, el otro día hice la activa con un coche antiguo, aunque no tan antiguo como los Santia. Y bueno, ya os contaremos qué coche es y cómo lo hizo, pero bueno, yo salí sorprendido de ahí. Y lo dejamos ahí, ni para bien ni para mal. Eso lo contaréis, lo veremos en el vídeo, ¿no? Sí, pero dos datos más. Es un coche que, si no recuerdo mal, empezó a venderse a mediados del año 2002. O sea, es un coche ya antiguillo, pero tiene SP, ¿vale? Y nada, y ahí lo dejo. Y dentro de unas semanas, pues os contaremos un poquito más. Pues muy bien. Ahí, si queréis en los comentarios hacer una porra, ir poniendo coches a ver quién acierta, luego lo leeremos y a ver si hay alguien que está atinado o no está atinado. Sí. Y en este caso, el coche no tenía precisamente unas ruedas muy buenas. Y Pero estaba peor bueno, mantenido que los Santia, ¿verdad?
Teóricamente sí, pero el coche no iba mal. El coche no iba mal. Bueno, No bueno, iba- pues no ahí lo iba dejamos. bien. Así que ahí lo dejamos. Para la Y próxima terapia, a ver si podemos hablar ya de ello. eso es. Y bueno, y quería comentar una cosilla antes que se me ha escapado, que se me ha olvidado decir, y que me lo has recordado tú hablando de los neumáticos de los Michelin Pilot 4S. Esos neumáticos también los tenía el Ford Puma ST. Y desde luego son unas ruedas que son muy buenas, adecuadas para un uso deportivo, dan mucha adherencia, funcionan muy bien. Cuando conduces deprisa, los hombros no se tienden a desgastar como ocurre en otros neumáticos peores, pero tampoco me parecen unas ruedas para circuito. Y me explico. Me puse a hacer varias vueltas, hice varias vueltas al circuitillo este de donde hacemos la maniobra de esquiva. Y en la primera y segunda muy bien, iba muy bien, pero a medida que iba sumando vueltas, notaba que se iban calentando y que la adherencia que daban era mucho peor. O sea, se notaba que el coche pasó de prácticamente no suspirar nada a suspirar apreciablemente cuando las ruedas estaban calientes. Por lo tanto, quien se vaya a meter con el Puma ST a un circuito de verdad, yo creo que a lo mejor debería mirar una gama de neumáticos aún más orientada a ese tipo de uso. Y nada. Pero vamos, que para usar por carretera o puntualmente en circuito, son unas ruedas excelentes. Y En nada fin, más. pues nada, que nos escuchamos la próxima semana. Eso es. Venga, un saludo para todos. Venga, un saludo. Gracias.